Cuando tenía 19 años, alguien me dijo que aprender un tercer idioma era imposible. Que ya tenía suficiente con el persa y el inglés. Que era una pérdida de tiempo. Hoy, mi amigo, estoy aquí para contarte exactamente por qué esa persona estaba completamente equivocada. Antes de continuar, quiero preguntarte algo importante. ¿Desde dónde estás mirando este video hoy? Escríbelo en los comentarios. Puede ser algo así como desde México o desde Japón. Me encanta saber desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, vamos a empezar. Me llamo Sirin. Bueno, en realidad mi nombre es más largo y más difícil de pronunciar para muchas personas, así que durante muchos años usé ese nombre corto para presentarme. Pero esa es una historia para otro momento. Lo importante ahora es que soy iraní, tengo 24 años, y vivo en una ciudad que nunca imaginé que iba a ser mi hogar. Una ciudad donde la gente habla español todo el día, en la calle, en las tiendas, en el trabajo, en todas partes. Y al principio, mi amigo, eso era absolutamente aterrador. Crecí en una familia donde el idioma era muy importante. Mi padre hablaba persa con una precisión casi poética. Le gustaba la literatura clásica, los poetas antiguos, las palabras que tienen 10 significados diferentes dependiendo del contexto. Mi madre hablaba inglés porque estudió en una universidad donde necesitaba ese idioma para leer los libros de medicina. Yo crecí entre esos dos mundos, el persa en casa, el inglés en la escuela internacional donde estudiaba, y silencio en todos los demás idiomas. Cuando llegué aquí, llegué sola. No había nadie de mi familia esperándome en el aeropuerto. Había conseguido una beca para estudiar diseño gráfico, y esa beca era mi boleto a algo diferente, a algo que yo misma había buscado durante 2 años de solicitudes, de formularios, de entrevistas en inglés, de rechazos que llegaban por correo electrónico con palabras amables pero con el mismo significado cruel, no. Y luego, después de todo eso, llegó el sí. Y con ese sí llegué yo, con 2 maletas y un diccionario español que había comprado en el aeropuerto porque en ese momento no tenía ni idea de cómo decir dónde está el baño en español. Lo primero que aprendí fue exactamente eso, ¿dónde está el baño? Es una frase muy útil, mi amigo. Muy muy útil. Pero déjame ser honesta contigo, porque ese es el propósito de esta historia. Las primeras semanas no fueron bonitas. No fueron esas semanas de película donde la protagonista llega a un país nuevo y todo es aventura y risas y amigos inmediatos. No fue así. Las primeras semanas fueron solitarias de una manera que no sabía que era posible sentir. Estaba rodeada de personas todo el tiempo, en la universidad, en la cafetería, en el autobús, y sin embargo me sentía completamente sola. Porque no entendía lo que decían. Y no podía responder. Y cuando intentaba hablar, las palabras salían mal, en el orden equivocado, con tiempos verbales incorrectos. Y la gente a veces sonreía con paciencia y a veces simplemente seguía con su conversación como si yo no hubiera dicho nada. Eso duele, mi amigo.
Eso duele de una manera que es difícil de explicar si no lo has vivido. Es como estar dentro de un cuarto de cristal. Puedes ver todo lo que pasa afuera, puedes escuchar los sonidos, pero no puedes participar. Estás ahí, pero no estás. Y en esos momentos, yo pensaba en lo que me dijo esa persona antes de venir. Que aprender un tercer idioma era imposible. Y por primera vez, empezaba a creer que quizás tenía razón. Había una chica en mi clase que se llamaba Daniela. Daniela era de aquí, hablaba español como si respirara, sin pensar, sin esfuerzo. Hablaba rápido, con mucha energía, con las manos también, como hacen muchas personas cuando están emocionadas. Al principio yo no entendía absolutamente nada de lo que decía Daniela. Escuchaba los sonidos pero no podía separar las palabras. Todo era un río continuo de sílabas que no significaban nada para mí. Daniela se sentaba a mi lado en la clase de tipografía. Un día, la profesora nos pidió que trabajáramos en parejas para un proyecto. Daniela me miró, yo la miré, y las dos sabíamos que el siguiente mes iba a ser complicado. El primer día que intentamos trabajar juntas, Daniela habló durante 5 minutos sin parar. Yo escuchaba, asentía e intentaba entender. Al final, cuando terminó, yo dije, en mi español más cuidadoso, más lento, más construido palabra por palabra, no entendí nada. Lo siento mucho. Y Daniela se rió. Pero no de manera cruel, sino de esa manera cuando algo es genuinamente gracioso y sorprendente al mismo tiempo. Y luego dijo algo que no entendí, pero que su tono me decía que era amigable. Y sacó su teléfono. Y empezamos a comunicarnos con una aplicación de traducción. Así empezó nuestra amistad. Con una aplicación de traducción y mucha paciencia de ambas partes. Lo que me enseñó esa experiencia con Daniela es algo que creo que es fundamental para aprender cualquier idioma. La conexión humana es más poderosa que cualquier método, que cualquier libro, que cualquier aplicación. Cuando tienes una razón real para comunicarte con alguien, cuando quieres entender a esa persona y quieres que ella te entienda a ti, el cerebro trabaja de una manera diferente, más rápida, más eficiente y también más desesperada, y eso ayuda. Daniela me enseñó las palabras que no están en los libros de texto. Las palabras que se usan en la calle, en las conversaciones normales, en los momentos de la vida diaria. No el vocabulario formal de los exámenes, sino el vocabulario real. Como pedir disculpas cuando llegas tarde. Como decir que algo te parece muy difícil sin sonar dramática. Como quejarte del tráfico o del clima como lo hace todo el mundo aquí. Como expresar sorpresa de la manera que usa la gente joven y no de la manera formal que está en los libros. Y yo le enseñé palabras en persa. Le enseñé a decir merci, que es como decimos gracias en persa informal, tomado del francés pero hecho completamente nuestro a lo largo del tiempo. Le enseñé a decir que significa te quiero. Le encantaba esa frase. La practicaba todo el tiempo aunque la pronunciación le resultaba muy difícil,
Porque en persa hay sonidos que no existen en español y los músculos de la boca tienen que aprender a moverse de manera nueva para producirlos. Le expliqué que el persa se escribe de derecha a izquierda, que tiene una escritura completamente diferente al alfabeto latino, que los números que usamos en el mundo árabe vienen originalmente de la India y llegaron a Europa a través de Persia. Esas conversaciones, aunque empezaban con gestos y con la aplicación de traducción, poco a poco empezaron a incluir más y más español de mi parte. Porque quería explicarle las cosas yo misma, con mis propias palabras, sin intermediarios electrónicos. Pero mi amigo, la historia no fue solo de aprendizaje feliz y conexiones bonitas. También hubo conflicto y momentos muy difíciles que pusieron a prueba no solo mi español, sino también mi paciencia, mi identidad, y mi decisión de quedarme. A los 3 meses de estar aquí, algo pasó en la universidad que cambió todo. Había un profesor que daba clases de historia del diseño. Un hombre mayor, con muchos años de experiencia, que claramente amaba su materia. El problema era que también tenía opiniones muy fuertes sobre culturas y países que no eran de aquí. Y un día, en medio de una clase sobre el diseño en el siglo XX, dijo algo sobre Irán. Dijo algo que era incorrecto. No solo políticamente, sino históricamente incorrecto. Habló de Irán como si fuera un lugar sin arte, sin cultura, sin tradición visual. Como si los persas no hubieran creado algunos de los manuscritos iluminados más hermosos del mundo. Como si no existiera la miniatura persa, la arquitectura islámica, los jardines diseñados con una geometría perfecta que todavía hoy inspira a arquitectos en todo el mundo. Y yo lo escuché decir eso. Y sentí algo en el pecho que reconocí inmediatamente. Era la mezcla de rabia y de tristeza que sientes cuando alguien reduce algo que amas a algo que no es. Cuando alguien habla de tu casa, de tu cultura, de tu historia, con ignorancia y con autoridad al mismo tiempo. Quería responder y levantar la mano para decir, eso no es correcto, y le puedo explicar por qué. Pero mi español en ese momento no era suficiente. No tenía las palabras. No tenía la velocidad. No tenía la confianza para sostener un argumento complejo en un idioma que todavía estaba aprendiendo, frente a un profesor que hablaba sin parar y con mucha seguridad. Entonces guardé silencio. Y ese silencio me pesó durante días. Me fui a casa esa tarde y estudié español durante 5 horas. No porque tuviera un examen. No porque lo necesitara para un proyecto. Sino porque nunca más quería estar en esa situación. Nunca más quería tener las ideas en la cabeza y no tener las palabras para expresarlas. Esa tarde fue el momento en que el español dejó de ser algo que estudiaba por obligación y se convirtió en algo que necesitaba por razones muy personales y muy urgentes. Llamé a mi madre esa noche. Le hablé en persa, como siempre, y le conté lo que había pasado. Ella me escuchó con paciencia, y al final me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, Sirin, el idioma es una puerta. Mientras más puertas tengas abiertas, más difícil es para alguien encerrarte. Esa frase cambió mi relación con el español.
Dejó de ser una obligación práctica para sobrevivir en un país nuevo y se convirtió en algo más personal, más urgente y más mío. La semana siguiente, en la misma clase de historia del diseño, el profesor volvió a mencionar el arte persa. Esta vez yo había preparado algo. Había estudiado y había buscado vocabulario específico, palabras como miniatura, manuscrito, caligrafía, geometría sagrada, influencia. Había practicado las frases con Daniela la noche anterior. Había escrito un pequeño texto y lo había leído en voz alta frente al espejo varias veces, porque eso ayuda, mi amigo, aunque te sientas un poco ridícula hablando sola en tu habitación a las 11 de la noche. Levanté la mano. El profesor me miró con sorpresa. Probablemente porque hasta ese momento yo era la estudiante silenciosa del fondo. La que asentía pero nunca hablaba. La extranjera que tomaba notas y desaparecía al final de clase. Hablé despacio y cometí errores. Conjugué mal algunos verbos. Pronuncié algunas palabras de una manera que no era perfecta. Pero aún así hablé. Dije que el arte persa tenía una historia de miles de años. Mencioné la escuela de Tabriz y las miniaturas del siglo XIV. Hablé de la influencia del diseño persa en el arte europeo durante el Renacimiento. Mencioné los azulejos, la geometría de las cúpulas, los patrones de las alfombras que habían viajado a través de las rutas comerciales y habían influido en artistas de toda Europa y Asia. No fue un discurso perfecto. Fue imperfecto de muchas maneras, pero fue mío, y fue verdad, y fue en español. El profesor me miró durante un momento. Y luego dijo que no había pensado en ese aspecto de la historia y que era un punto interesante. No fue una disculpa. No fue un reconocimiento completo de su error. Pero fue algo. Fue la primera vez que yo había hablado en esa clase de una manera sustancial, y había sido para decir algo que importaba. Después de la clase, un estudiante que yo no conocía se me acercó y me dijo que le había parecido muy valiente lo que había hecho. Me lo dijo en español rápido y tuve que pedirle que repitiera más despacio, lo que nos dio risa a las dos. Ese estudiante se llamaba Valentina y también se convirtió en parte de mi red de personas aquí. Eso es algo que nadie te dice sobre aprender un idioma. No te dicen que el idioma abre puertas sociales que no sabías que existían. Que cuando puedes participar en una conversación, aunque sea imperfectamente, aparece una dimensión completamente nueva de las relaciones humanas. Cada pequeño avance en el idioma es también un pequeño avance en tu capacidad de conectar con el mundo que te rodea. Pasaron los meses. Mi español mejoró. No de manera lineal, no con un progreso constante y ordenado como el de un libro de texto, sino de manera extraña, caprichosa, como aprenden los idiomas las personas adultas. Había semanas donde sentía que todo tenía sentido, donde podía seguir una conversación rápida, donde los chistes me hacían gracia en tiempo real y no 10 segundos después cuando ya era tarde para reírse. Y luego había semanas donde todo se sentía difícil otra vez. Donde palabras que creía saber de repente no aparecían cuando las necesitaba.
donde cometía errores básicos que pensaba que ya había superado, donde el español se sentía como arena en mis manos, que cuanto más fuerte apretaba, más escapaba entre los dedos. Esa montaña rusa es normal, mi amigo. Es parte del proceso. Es importante saberlo porque en los momentos difíciles es muy tentador pensar que algo está mal contigo, que quizás ese idioma no es para ti, que quizás la persona que te dijo que era imposible tenía razón. Pero no era así. Es simplemente el camino. Tiene subidas y tiene bajadas, y lo importante es no parar. Uno de los momentos más difíciles llegó cerca del final de mi primer año aquí. Había una situación con mi documentación de estudiante extranjera que se complicó de una manera que no esperaba. Hay procedimientos burocráticos cuando eres extranjera, formularios y oficinas y citas y listas de documentos que parecen infinitas. Yo había seguido todos los pasos correctamente, pero alguien en la oficina correspondiente había cometido un error con mi expediente, y ese error significaba que necesitaba resolver la situación antes de que terminara el semestre. De lo contrario, podría perder mi estatus de estudiante. Fui a la oficina. Sola, porque era mi problema y porque ya tenía suficiente español para intentarlo. Me senté frente a una funcionaria que hablaba rápido y usaba vocabulario administrativo que yo no conocía. Palabras como expediente, vigencia, prórroga, resolución, trámite. Palabras que no están en los videos de español para principiantes. Palabras del mundo de los papeles y los sellos y las firmas. La conversación fue larga y complicada. Hubo momentos donde tuve que pedir que me explicaran algo 3 veces. Hubo momentos donde tuve que usar mi teléfono para buscar una palabra. Hubo un momento, lo recuerdo perfectamente, donde la funcionaria suspiró con impaciencia porque yo necesitaba más tiempo para procesar lo que me había dicho. Un suspiro pequeño, casi inaudible, pero yo lo escuché. Y lo sentí. Ese suspiro me dolió. Pero seguí adelante. Expliqué mi situación con las palabras que tenía. Pregunté qué documentos necesitaba. Pregunté cuáles eran los plazos exactos. Escribí todo en mi cuaderno mientras ella hablaba para no olvidar nada. Le pedí que deletreara algunas palabras que no entendía. No me importó parecer lenta. No me importó parecer insegura. Porque lo que importaba era resolver el problema, y para resolver el problema necesitaba entender, y para entender necesitaba preguntar, y para preguntar necesitaba usar el español que tenía aunque no fuera perfecto. Al final, salí de esa oficina con la información que necesitaba y con un sentimiento que no había sentido antes en español. Sentí mucho orgullo. No el orgullo fácil de cuando alguien te dice que tu español es muy bueno, que es algo que la gente dice para ser amable y que a veces es verdad y a veces no tanto. Sino el orgullo real de haber manejado una situación difícil, complicada, estresante, en un idioma que no era el mío, sin ayuda de nadie, y de haberla manejado bien. Eso fue un punto de inflexión. Después de eso, empecé a buscar activamente situaciones donde tuviera que usar el español de maneras nuevas.
Empecé a ir al mercado local donde los vendedores hablan rápido y usan expresiones regionales que no escuchas en ningún otro lugar. Empecé a ver las noticias en español, aunque al principio solo entendiera partes, y, con el tiempo, entendía más partes, luego la mayoría, y después casi todo. Empecé a leer libros en español, primero libros para niños, porque no hay vergüenza en eso, mi amigo, los libros para niños tienen vocabulario claro y estructuras simples y son perfectos para aprender. Luego novelas cortas. Luego artículos de periódico. Luego novelas largas. Y empecé a escribir. Este es un consejo que creo que es muy valioso y que muchas personas ignoran porque parece demasiado lento, demasiado antiguo, demasiado del siglo pasado. Empecé a escribir un diario en español. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 o 4 párrafos sobre lo que había pasado ese día. Sin corrector automático. Sin ayuda de ninguna aplicación. Solo yo y mis palabras y los errores que cometía y que luego corregía cuando los revisaba al día siguiente con ojos más frescos. Escribir te obliga a pensar de una manera diferente. Cuando hablas, puedes evitar las palabras que no sabes, puedes cambiar de dirección en la mitad de una frase, puedes usar gestos para completar el significado, puedes simplificar para salir del paso. Cuando escribes, tienes que ser precisa. Tienes que elegir. Tienes que construir una frase completa que funcione por sí sola sin apoyo gestual ni contexto visual. En ese diario escribí sobre el mercado y sobre la funcionaria con el suspiro y sobre las clases y sobre Daniela y sobre Valentina. Escribí sobre las cosas que extrañaba de casa. Escribí sobre el olor del pan que hace una panadería que hay cerca de donde vivo, un olor que me recuerda a algo de cuando era niña aunque sea un pan completamente diferente, porque los olores son así. Tienen memoria propia y no respetan las fronteras geográficas. Escribí sobre los colores de los atardeceres aquí, que son distintos a los de mi ciudad natal, más anaranjados en los días de verano, con una calidad de luz que a veces me parece que viene de otro planeta. Y escribí sobre el conflicto. El conflicto interno que estaba viviendo, que es algo que creo que muchos estudiantes de idiomas experimentan pero que rara vez se habla con honestidad porque parece demasiado personal, demasiado filosófico para una conversación sobre gramática y vocabulario. El conflicto era este: cuando aprendes un nuevo idioma de verdad, no solo aprendes palabras. Aprendes una manera de ver el mundo. El español tiene una relación con el tiempo que es diferente a la del persa y la del inglés. Tiene una manera de expresar los sentimientos que no tiene equivalente exacto en mi idioma. Tiene palabras que describen conceptos que en persa necesitarían una frase entera. Y también ocurre al revés. El persa tiene palabras que el español no puede traducir sin perder algo esencial. Y cuando tu cerebro empieza a vivir en un idioma nuevo, algo en tu identidad también cambia. No desaparece lo que eras antes. Pero se añade algo. Se añade una nueva capa, una nueva perspectiva, una nueva manera de ordenar la realidad. Y eso puede sentirse extraño. Puede sentirse como si estuvieras un poco perdida entre dos versiones de ti misma.
como si estuvieras en el umbral de una puerta que tiene un cuarto diferente a cada lado y tú estás parada exactamente en el medio, sin estar completamente en ninguno de los dos. Recuerdo una conversación con mi madre, meses después de empezar a hablar español con fluidez, donde ella me dijo que yo hablaba diferente en persa. No las palabras, sino la manera, el ritmo y el lugar donde hacía las pausas. Dijo que a veces mis frases tenían una estructura que no era completamente persa, como si el español estuviera colándose en mi idioma nativo de maneras que yo no controlaba conscientemente. Eso me perturbó durante un tiempo. No quería perder mi idioma. No quería perder la conexión con mi cultura, con mi familia, con las palabras que habían dado forma a quien yo era antes de llegar aquí. El idioma nativo es algo muy profundo, mi amigo. No es solo comunicación. Es memoria e identidad. Es la manera en que piensas cuando no estás pensando conscientemente. Es la voz de tu cabeza cuando sueñas. Hablé de esto con una profesora de la universidad que también era extranjera, que había llegado aquí hace muchos años desde otra parte del mundo y había construido su vida en español mientras mantenía vivo su idioma original. Le dije lo que sentía. El miedo de perderme. La sensación de estar entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. La angustia de que el precio del aprendizaje fuera una parte de lo que ya era. Ella me escuchó con mucha atención, sin interrumpir, sin apresurarse a dar respuestas. Y luego me dijo algo que al principio no entendí del todo, pero que con el tiempo se fue haciendo más claro, como se aclara el cielo después de la lluvia. Me dijo que pertenecer a dos mundos no significa no pertenecer a ninguno. Significa pertenecer a dos. Y que eso no es una pérdida. Es una riqueza que muy poca gente tiene, y que muchas personas desearían tener sin saber que lo desean. Tardé en aceptar eso. Tardé varios meses. Porque al principio sonaba como una manera bonita de decir algo que seguía siendo doloroso. Pero eventualmente lo acepté. Porque era verdad. Lo era entonces y lo es ahora. Ahora, cuando hablo en persa con mi familia, hablo persa completamente. Y cuando hablo en español aquí, hablo español completamente. No estoy dividida. Estoy multiplicada por ellos. Y eso, como dijo esa profesora, es una forma de riqueza que se vive cada día. Mi amigo, hay algo más que quiero contarte sobre el proceso de aprender, algo que tiene que ver con el miedo. Porque el miedo al error es el obstáculo más grande que existe para aprender un idioma. Más grande que el vocabulario difícil, más grande que la gramática complicada, más grande que un acento diferente. Más grande que cualquier diferencia lingüística que pueda existir entre el idioma que ya sabes y el idioma que quieres aprender. Yo tenía miedo de cometer errores. Lo tenía de una manera muy específica que creo que tiene que ver con cómo crecí. En mi familia, el lenguaje era preciso. Mi padre no toleraba bien el uso impreciso de las palabras. No era cruel, pero tenía estándares muy altos sobre la manera de hablar.
El persa que él admiraba era el persa cuidado, el persa de la buena literatura, no el persa descuidado de la conversación sin pensar. Y eso me enseñó a tener cuidado con lo que decía, a pensar antes de hablar, a preferir el silencio cuando no estaba segura de algo. Esa es una virtud en muchos contextos. Hace que las personas te escuchen cuando hablas, porque saben que cuando hablas es porque tienes algo que decir. Pero en el aprendizaje de idiomas, es un obstáculo enorme. Porque para aprender un idioma tienes que hablar. Y para hablar tienes que arriesgarte a cometer errores. Y para arriesgarte a cometer errores tienes que aceptar que el proceso de aprendizaje es visible, que las personas a tu alrededor van a escuchar tus errores. No puedes esperar a ser perfecta antes de abrir la boca, porque, si esperas eso, nunca abrirás la boca y nunca aprenderás. Tuve que aprender a equivocarme en público. Y esa fue, quizás, la lección más difícil de todas. No la gramática, no el vocabulario, no la pronunciación. Sino aprender que un error en español no es una declaración de incompetencia, sino una señal de aprendizaje activo. Que la persona que nunca comete errores es la persona que nunca arriesga, y la persona que nunca arriesga es la persona que nunca crece. Hubo una situación que me ayudó mucho con eso, y la cuento porque me parece perfecta en su pequeñez. Estaba en una tienda comprando algunas cosas para el apartamento, objetos domésticos básicos que se necesitan cuando llegas a un lugar nuevo. La señora de la tienda era muy amable, de esas personas que tienen mucha energía para hablar con todos los clientes, que preguntan cómo estás y lo preguntan de verdad, que hacen que la transacción de comprar algo sea también una pequeña conversación social. Me hizo una pregunta y yo no entendí bien. Respondí lo que creí que había preguntado. Y me equivoqué completamente. Ella quería saber si tenía tarjeta de fidelidad de la tienda y yo le respondí que el apartamento estaba muy bien, gracias. La señora se quedó un momento en silencio, un silencio breve donde claramente estaba procesando lo que había pasado, y luego se rió de una manera tan genuina, tan alegre, tan sin crueldad, que yo también me reí. Y le expliqué que había entendido otra cosa. Y ella me repitió la pregunta más despacio, con más énfasis en las palabras clave, y todo se resolvió en 10 segundos. Salí de esa tienda sonriendo. Ese momento fue liberador. Porque me demostró que el mundo no se acaba cuando te equivocas en un idioma. Que la mayoría de las personas son comprensivas cuando entienden que estás aprendiendo. Que un error puede incluso ser el comienzo de una conexión, de un momento de humanidad compartida donde dos personas ríen juntas ante la comedia inevitable de la comunicación entre idiomas. Después de eso fui más atrevida. Empecé a hablar más. A preguntar más. A intentar más. Y cuanto más intentaba, más mejoraba. Y cuanto más mejoraba, más quería intentar. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, y solo tienes que encontrar el primer impulso para empezarlo. Una pequeña valentía puede ser el comienzo de un cambio enorme. También hubo un conflicto con mis expectativas, que es algo diferente al conflicto externo con el profesor o con la burocracia. Este era un conflicto interno, un conflicto conmigo misma.
Antes de llegar aquí tenía una imagen en mi cabeza de cómo iba a ser aprender español. Pensaba que iba a ser un proceso ordenado, predecible, acumulativo. Que iba a estudiar, que las cosas iban a entrar en mi cerebro y quedarse, que iba a practicar, que iba a mejorar de manera gradual y constante como sube el nivel del agua en un vaso. La realidad fue completamente diferente. Y la diferencia entre mis expectativas y la realidad fue una fuente de conflicto durante mucho tiempo. Cuando no entendía algo que pensaba que ya debería entender, me frustraba conmigo misma. Cuando cometía un error que pensaba que ya no debería cometer, me criticaba con una severidad que no le habría aplicado a nadie más. Cuando mi progreso no era tan rápido como esperaba, dudaba de mi capacidad, de mi inteligencia, de si era la persona adecuada para este proceso. Ese conflicto interno fue en algunos momentos más agotador que todo el trabajo de aprender. Porque el trabajo de aprender termina cuando cierras el libro o la aplicación. Pero la voz crítica de tu cabeza no tiene horario de cierre. Tuve que aprender a ser más gentil conmigo misma. Tuve que aprender que los errores no son fracasos sino información. Que el cerebro que olvida una palabra hoy probablemente la recordará mejor mañana precisamente porque la olvidó hoy y tuvo que buscarla. Que el proceso de aprendizaje no es lineal y que eso no es un problema, es simplemente la naturaleza del aprendizaje. Eso también fue un aprendizaje, y en muchos sentidos fue tan importante como aprender los verbos irregulares o los usos del subjuntivo. Aprender a aprender. Aprender a relacionarte con tu propio proceso de una manera compasiva y paciente. Hay algo que también quiero decir sobre los recursos. Vivimos en un momento histórico extraordinario para aprender idiomas. Cuando mi madre aprendió inglés, tenía libros. Tenía cassettes de audio. Tenía clases en un salón con una pizarra y una profesora. Eso era todo. Hoy existen aplicaciones, videos, podcasts de todos los temas imaginables, series de televisión, películas, plataformas de intercambio de idiomas donde puedes hablar con personas de cualquier parte del mundo desde tu habitación y a cualquier hora del día. Los recursos son casi infinitos. La abundancia es abrumadora. Pero hay un peligro en esa abundancia, mi amigo. Y es que la cantidad de recursos puede convertirse en una distracción. Puedes pasarte horas buscando el método perfecto, el recurso perfecto, la aplicación perfecta, el video más eficiente, el podcast más interesante. Y mientras buscas, no estás aprendiendo. La búsqueda del método perfecto es, en sí misma, una forma de evitar el trabajo difícil del aprendizaje. Mi consejo, basado en mi experiencia, es este: elige 2 o 3 recursos que funcionen para ti y úsalos consistentemente durante un periodo de tiempo significativo antes de decidir si funcionan o no. La consistencia vale más que la variedad. 15 minutos todos los días son más poderosos que 2 horas una vez a la semana. El cerebro aprende con la repetición, con la exposición continua, con el contacto frecuente y regular. No con esfuerzos intensos pero esporádicos que dejan grandes huecos entre una sesión y otra. Para mí, lo que funcionó fue una combinación simple.
Escuchaba podcast en español durante el trayecto en autobús a la universidad, unos 30 minutos al día. Escribía en mi diario cada noche, aunque fueran solo 4 frases cuando estaba muy cansada. Y hablaba con Daniela y con Valentina siempre que podía, en los momentos entre clases, durante el almuerzo, cuando íbamos a algún lugar juntas. Esas 3 cosas, consistentes, durante meses, cambiaron mi español completamente. La música también me ayudó mucho, aunque de una manera que no esperaba y que no había planeado. No la escuchaba para estudiar conscientemente. La escuchaba porque me gustaba, porque tenía ritmos que me hacían sentir bien, porque las letras contaban historias y esas historias me interesaban. Y sin darme cuenta, las frases de las canciones se instalaban en mi memoria. Empecé a usar expresiones que había escuchado en canciones sin recordar conscientemente que las había aprendido ahí. El aprendizaje pasivo, el aprendizaje que sucede cuando no estás intentando aprender activamente, es real y es poderoso. El cerebro sigue trabajando aunque tú no lo estés dirigiendo. También las series de televisión. Las veía con subtítulos en español, no en inglés ni en persa. Al principio era muy difícil porque tenía que leer y escuchar al mismo tiempo y muchas veces perdía el hilo de la historia porque no podía hacer las 2 cosas con suficiente velocidad. Pero después de un tiempo, necesitaba los subtítulos cada vez menos. Podía seguir la conversación con el audio solo, y los subtítulos eran solo una red de seguridad para los momentos donde el audio era muy rápido o donde los personajes murmuraban. Y ese día, el primer día que apagué completamente los subtítulos y entendí todo lo que decían los personajes, fue un momento que no voy a olvidar. Me senté sola en mi apartamento y sentí algo muy parecido a la felicidad. Pero volvamos a algo que mencioné antes y que quiero explorar más, porque creo que es muy importante y que rara vez se habla con suficiente profundidad. El tema de la identidad y del idioma. Cuando eres extranjera en un país, tu identidad es visible de una manera que no lo es cuando estás en tu propio lugar. Tu acento te marca como alguien de afuera. Tu apariencia puede marcarte. Tu manera de relacionarte con el mundo, que está formada por tu cultura y por toda tu historia personal, puede ser diferente de la manera local. Y esa diferencia también es visible, a veces de formas sutiles que son difíciles de nombrar pero que se sienten. Al principio yo intentaba ocultar mi acento. Intentaba pronunciar las palabras de la manera más local posible, copiando la música del español que escuchaba a mi alrededor, intentando borrar las huellas del persa en mi manera de hablar. Y nunca lo lograba completamente, porque hay cosas del acento que están en el cuerpo, en la manera en que tu boca y tu lengua han aprendido a moverse desde que eras niña y aprendiste a hablar. Esas cosas no desaparecen cuando aprendes un idioma nuevo. Te acompañan siempre. Hubo un momento en que alguien me preguntó de dónde era, por mi acento, y lo preguntó con curiosidad genuina, con la curiosidad de una persona que genuinamente quiere saber. Y yo, en lugar de sentir vergüenza como hubiera sentido antes, lo expliqué con naturalidad y con una pequeña sensación de orgullo que era nueva. Soy de Irán. Tengo acento iraní cuando hablo español. Es completamente normal, porque el español es mi tercer idioma y lo llevo aprendiendo menos de 2 años.
Y esa persona dijo algo que me sorprendió. Qué interesante, nunca había hablado con alguien de Irán. Y tuvimos una conversación de 20 minutos sobre la cultura persa, sobre la comida que tiene siglos de historia, sobre la arquitectura de las mezquitas con sus azulejos azules, sobre los poetas que son tan importantes en la cultura iraní que las personas citan sus versos en conversaciones cotidianas como si fueran frases comunes. Y esa persona se fue con una imagen de Irán que era diferente y más rica de la que tenía antes. Y yo me fui con la confirmación de que mi acento no es un defecto que debo esconder. Es parte de mi historia. Es la marca sonora de todos los caminos que he recorrido. Eso fue otro punto de inflexión. Dejar de avergonzarme de mi acento y empezar a verlo como lo que es, la huella de todos los idiomas que viven en mí, la evidencia de un viaje lingüístico que no es común y que tiene su propio valor. Ahora tengo algo que quiero decirte directamente, mi amigo, con toda la honestidad que tengo y con el respeto que siento hacia ti por estar aquí escuchándome. Aprender español no fue fácil. Nadie te puede decir honestamente que aprender un idioma desde cero es fácil, y cualquier método o programa que te diga que es fácil y rápido y sin esfuerzo te está mintiendo para venderte algo. Hay momentos difíciles. Hay momentos de frustración intensa. Hay momentos donde quieres rendirte y hablar en el idioma que ya conoces y dejar de esforzarte tanto, porque el esfuerzo cansa y el descanso llama. Pero hay algo que sí puedo decirte con certeza absoluta, basada en mi propia experiencia. Vale la pena. Vale absolutamente la pena cada minuto de esfuerzo, cada momento de frustración, cada error público, cada situación incómoda. No solo porque el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y abre puertas profesionales y sociales de una manera que es difícil de exagerar. No solo por eso, aunque eso también es importante y real. Sino porque el proceso mismo de aprender, el proceso difícil y lento y a veces frustrante y a veces maravillosamente sorprendente, te cambia. Te enseña cosas sobre ti misma que no habrías aprendido de otra manera. Me enseñó que soy más persistente de lo que creía. Que puedo sostener un esfuerzo durante meses sin ver resultados inmediatos y no rendirme. Que puedo tolerar la incomodidad de no saber, de estar en la incertidumbre, de necesitar ayuda. Que puedo pedir ayuda sin que eso me disminuya. Que puedo equivocarme en público y seguir adelante como si el mundo continuara, porque el mundo continúa. Me enseñó también que el mundo es más grande de lo que parece desde un solo idioma. Que cada idioma que aprendes no solo añade palabras a tu vocabulario, sino perspectivas a tu manera de ver. Que hay cosas que puedo expresar en español que no puedo expresar en persa con la misma precisión. Y hay cosas que puedo expresar en persa que el español no puede capturar sin perder algo en la traducción. Y que tener acceso a esas dos maneras diferentes de nombrar el mundo es un privilegio enorme que no me habría imaginado cuando era una niña que solo conocía un idioma. Hay una palabra en persa que me gusta mucho y que no tiene traducción perfecta al español. La palabra es del Tanji. Significa la tristeza que sientes cuando extrañas a alguien o algo. Pero no es exactamente tristeza. Es una especie de dolor dulce, un dolor que no quieres completamente eliminar porque también es prueba de amor.
Es el sentimiento de que hay algo que amas que no está aquí ahora mismo, que hay una distancia entre tú y esa persona o ese lugar o esa época de tu vida, y que esa distancia duele, pero también te recuerda que el amor existe y que fue real y que continúa siendo real a pesar de la distancia. No hay una sola palabra en español para eso. En español lo puedes describir, puedes explicarlo en una frase o en un párrafo hermoso. Pero no hay una sola palabra que lo capture todo de esa manera, que lo empaquete en un sonido y te permita decirlo y que la persona que lo escucha sepa exactamente de qué tipo de sentimiento estás hablando. Y cuando yo siento del Tanji, y lo siento seguido porque estoy lejos de mi familia y de mi ciudad y de todas las cosas pequeñas que forman el tejido invisible de un hogar, me alegra tener esa palabra en persa. Me alegra que ese sentimiento tenga un nombre preciso en algún idioma. Me alegra que mi idioma nativo me dé esa herramienta para nombrar algo que de otra manera sería difícil de comunicar incluso a mí misma. Y al mismo tiempo, hay cosas en español que me gustan por razones lingüísticas que son difíciles de explicar racionalmente. Me gusta la manera en que el español usa los diminutivos. En persa también los usamos, pero en español tienen una musicalidad diferente, una suavidad que parece hacer las cosas más pequeñas y más cercanas al mismo tiempo. Me gusta decir un momentito o una cosita o un poquito de nada. Esas palabras pequeñas que hacen todo más suave, más humano, más cercano. Me gusta que el español tenga esa manera de acercar las cosas con una sola terminación. Me gusta el subjuntivo, aunque al principio me parecía un sistema arbitrario e imposible, casi una trampa que el español había diseñado específicamente para hacer sufrir a los estudiantes extranjeros. El subjuntivo es ese modo verbal que usamos para hablar de cosas que son inciertas, posibles, deseadas, temidas, hipotéticas. Espero que llegues pronto. Ojalá puedas venir. Es importante que lo sepas. Busco a alguien que hable 3 idiomas. Hay algo en el subjuntivo que me parece muy honesto sobre la naturaleza de la realidad. El español reconoce gramaticalmente que no todo es seguro, que hay una categoría especial para lo que esperamos pero no sabemos si va a pasar, para lo que queremos pero no controlamos, para lo que tememos pero esperamos que no sea verdad. El persa y el inglés también tienen maneras de expresar estas cosas, pero ninguno de ellos lo institucionaliza de la misma manera, con un sistema tan elaborado y tan integrado en la gramática cotidiana. El subjuntivo español me parece una muestra de sofisticación emocional en la estructura del idioma. En el momento en que lo entendí de verdad, no solo las reglas sino el espíritu detrás de las reglas, sentí que había cruzado una frontera importante. Que había llegado a un nivel diferente de relación con el idioma, un nivel donde ya no solo lo usaba sino que empezaba a entenderlo. Mi amigo, hay algo más que quiero contarte antes de terminar. Algo que tiene que ver con el principio de esta historia, con la persona que me dijo que aprender un tercer idioma era imposible. Esa persona no era un enemigo. No era alguien que quería hacerme daño o limitarme conscientemente. Era una persona que hablaba desde su propia experiencia, desde sus propios límites reales o imaginados, desde sus propios miedos quizás sin saberlo. Cuando alguien te dice que algo es imposible, muchas veces lo que en realidad está diciendo es, esto fue imposible para mí. O, esto me da miedo.
No puedo imaginar el esfuerzo que requiere y ese esfuerzo me parece demasiado grande. No guardes rencor a esas personas. Pero tampoco les des el poder de definir lo que tú puedes y no puedes hacer. Los límites de otras personas no son tus límites. Sus miedos no son tus miedos, a menos que tú decidas adoptarlos como propios. Yo aprendí español. No perfectamente, porque la perfección en un idioma es un horizonte que siempre se aleja mientras caminas hacia él, y perseguir la perfección como meta es la manera más segura de sentirte siempre fracasada. Pero lo aprendí bien. Lo suficiente para estudiar en él, para trabajar en él, para reír en él, para discutir en él, para soñar a veces en él durante la noche cuando el cerebro ordena todo lo que ha procesado durante el día. Lo suficiente para que se haya convertido en parte de mi vida y en parte de quien soy. Y si yo pude hacerlo, llegando desde un idioma tan diferente en todos los sentidos, desde una escritura que va en la dirección opuesta a la latina, desde una estructura gramatical que no comparte casi nada con el español, desde una situación donde al principio no tenía ni vocabulario básico, entonces te aseguro que tú también puedes. No importa de dónde vengas. No importa cuánto tiempo tengas. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes y hayas parado. No importa cuántos años tienes. Hay personas que aprenden idiomas nuevos a los 40, a los 50, a los 60 años y los aprenden bien. El cerebro adulto aprende de manera diferente al cerebro de un niño, eso es verdad. Pero diferente no significa inferior. Los adultos traemos estrategias cognitivas, contexto cultural, motivación consciente, disciplina que viene de la experiencia. Esas son ventajas reales en el proceso de aprendizaje. No importa si no tienes un talento especial para los idiomas. El talento es mucho menos importante que la constancia. Eso lo digo con toda seguridad. La persona que estudia 15 minutos todos los días durante un año va a progresar más que la persona muy talentosa que estudia de manera irregular, con grandes periodos de entusiasmo seguidos de largos abandonos. No importa si tu acento no es perfecto. El objetivo de aprender un idioma no es sonar como un hablante nativo. Ese es un objetivo equivocado que solo genera frustración innecesaria. El objetivo es comunicarte. Y para comunicarte, un acento extranjero no es un obstáculo. Es simplemente una característica de tu voz, como el tono o el volumen. Lo que sí importa es esto, tener una razón. Tener una razón real, personal y concreta, que sea tuya y de nadie más, para aprender. No una razón abstracta como el español es útil o quiero viajar algún día. Esas razones son demasiado vagas para sostenerte en los momentos difíciles. Sino una razón concreta que te importe de verdad. Que te importe en los días cansados. Que te importe cuando tienes ganas de parar. Que te importe lo suficiente para que la sensación de no aprenderlo sea más incómoda que el esfuerzo de aprenderlo. Para mí, en cierto momento crítico, la razón fue poder responder al profesor que había dicho algo incorrecto sobre mi cultura. Eso era muy mío, muy específico y muy urgente.
Y esa urgencia fue un motor poderoso que me llevó más lejos de lo que cualquier método o disciplina abstracta hubiera podido llevarme sola. Busca tu razón. Encuentra esa razón. Y vuelve a ella cada vez que el proceso se sienta difícil. Porque el proceso se va a sentir difícil. Te lo prometo sin asomo de duda. Habrá días donde querrás parar. Habrá momentos donde te parecerá que no avanzas aunque sí estés avanzando. Habrá situaciones donde el idioma te fallará justo cuando más lo necesites. Y en esos momentos, mi amigo, recuerda por qué empezaste. Yo volvía siempre a la frase de mi madre. El idioma es una puerta. Mientras más puertas tengas abiertas, más difícil es para alguien encerrarte. Esa frase me llevó a través de los momentos difíciles. Me llevó a través de la oficina con la funcionaria impaciente. Me llevó a través de las noches de estudio cuando estaba cansada y mi cama me llamaba desde el otro lado de la habitación. Me llevó a través de los momentos de duda profunda cuando me preguntaba si todo el esfuerzo valía la pena, si no sería mejor simplemente usar el inglés para todo y dejar el español para algún día futuro y más conveniente. Siempre valía la pena. Cada vez que volvía a esa pregunta con honestidad, la respuesta era siempre la misma: sí, vale la pena. Hoy, cuando camino por las calles de esta ciudad que con el tiempo y con el idioma se fue convirtiendo en mi hogar, escucho el español de una manera completamente diferente a como lo escuchaba cuando llegué. Lo escucho con familiaridad. Con una especie de afecto que no esperaba sentir por un idioma que no es el mío de nacimiento. Reconozco los acentos de personas de diferentes regiones, las expresiones que son propias de este lugar y no de otros donde también se habla español, las maneras diferentes en que la gente usa el idioma dependiendo de su edad, de su contexto social, de su humor en ese momento. Es un idioma que llevo en mí ahora, junto con el persa y el inglés. 3 idiomas que conviven en mi cabeza y que me dan 3 maneras diferentes de entender el mundo, de nombrarlo, de expresarme en él, de conectar con las personas que lo habitan. No sé cuántos idiomas más voy a aprender en mi vida. Quizás ninguno más, y estará bien. Quizás 1 o 2 más, si la vida me lleva a lugares que lo requieran o lo inspiren. Lo que sí sé es que el proceso de aprender español me enseñó que aprender es posible. Que los límites que pensamos que tenemos son muchas veces más pequeños de lo que parecen cuando los miramos desde afuera en lugar de asumir que son inmovibles. Que la incomodidad del aprendizaje es temporal, pero lo que aprendes queda para siempre. Y sé también esto, que la historia que acabo de contarte, mi historia de una joven iraní aprendiendo español en una ciudad que no era la suya, con todos sus conflictos y sus errores y sus momentos de duda y sus pequeñas victorias que a veces parecían enormes, también es, de alguna manera, tu historia si tú estás aprendiendo algo nuevo. Los detalles son diferentes. La cultura, el idioma, el lugar, las personas específicas. Pero el proceso humano de intentar algo difícil, de dudar de uno mismo, de persistir de todas maneras, de comprometerse con el aprendizaje como una forma de respeto hacia uno mismo y hacia el futuro que quieres construir, ese proceso es universal. Cruza fronteras y culturas y generaciones.
Por eso me alegra tanto que estés aquí, escuchándome. Por eso me alegra tanto poder contarte esto en español, el idioma que alguien me dijo que sería imposible aprender y que hoy es parte de quién soy, parte de cómo pienso, parte de las puertas abiertas con las que camino por el mundo. Ahora tú, mi amigo. ¿Estás aprendiendo español? ¿Estás en el principio del camino donde todo parece lejano y difícil? ¿O llevas ya un tiempo y puedes ver hacia atrás y reconocer cuánto has avanzado aunque todavía haya mucho por delante? ¿Hay algo en esta historia que resonó contigo? ¿Algo que te pareció familiar aunque tus circunstancias sean completamente diferentes a las mías? Cuéntame en los comentarios. Me encanta leer cada uno de esos mensajes y saber que hay personas en tantos lugares diferentes del mundo que comparten este camino del aprendizaje. Y si todavía no me dijiste desde qué país estás mirando esto, este es tu recordatorio amable. Escríbelo aquí abajo. Puede ser desde Brasil o desde Corea del Sur. No importa dónde estés. Lo que importa es que estás aquí. Y eso ya es el primer paso. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Pero antes de despedirme completamente, quiero hablar de algo que no mencioné antes y que creo que merece un espacio propio en esta historia. Quiero hablar de las personas que me ayudaron sin saber que me estaban ayudando. Hay una señora mayor que vive en el mismo edificio que yo. No sé mucho de ella, solo que lleva muchos años viviendo en ese edificio y que conoce a todo el mundo. Cuando yo llegué, ella me saludaba en el pasillo todos los días. Solo un saludo, nada más, pero siempre con una sonrisa y siempre con tiempo, como si ese momento de pasar por el pasillo fuera un evento importante del día y no una transición entre una cosa y otra. Al principio yo respondía con lo poco que tenía: hola, bien gracias, hasta luego. Pero con el tiempo, a medida que mi español fue creciendo, los saludos en el pasillo se fueron haciendo más largos. Ella me preguntaba cómo iban mis estudios, yo le contaba. Me preguntaba si había probado algún plato nuevo, yo le contaba mis experimentos culinarios, que a veces terminaban bien y a veces eran desastres creativos. Ella me recomendaba tiendas, me explicaba cosas de la historia del barrio, me contaba historias de cuando llegó aquí desde otra parte del país siendo joven y lo diferente que todo le había parecido al principio. Esas conversaciones en el pasillo fueron, sin que lo supiéramos ni lo planeáramos, algunas de mis clases de español más valiosas. Porque eran conversaciones reales, sobre cosas reales, con una persona real que hablaba a su ritmo natural y que nunca me trató como si yo fuera menos por no hablar perfectamente. Me trataba simplemente como a una vecina. Y eso, mi amigo, tiene un valor que no está en ningún libro de texto. Pienso también en el señor que vende frutas en el mercado al que voy los sábados. Aprendí las frutas en español en parte porque él me las fue enseñando. No de manera pedagógica, sino de manera natural. Cuando yo señalaba algo que no sabía nombrar, él me decía el nombre, yo lo repetía. Él sonreía y me daba un poco más del peso que había pedido como si el hecho de aprender la palabra mereciera un pequeño regalo extra. Así aprendí higo y granada y chirimoya.
Así aprendí que en este lugar a ciertas frutas las llaman de una manera diferente a como las llaman en otros países de habla hispana. Esas personas, pequeñas en la historia grande del aprendizaje, son las que más recuerdo con gratitud. No los profesores formales, aunque también los hay y también importan, sino las personas ordinarias que sin ninguna obligación de hacerlo fueron pacientes, amables y presentes. Las personas que hicieron que un idioma extranjero se sintiera, poco a poco, menos extranjero y un poco más cercano. Y quiero hablar también de los momentos de alegría, porque no todo fue conflicto y esfuerzo. Hubo momentos de alegría pura en este proceso que no puedo dejar fuera de la historia. El primer chiste que entendí en español en tiempo real, sin necesitar pensarlo después, fue un momento de felicidad genuina. Estaba en una conversación con Daniela y con algunas personas más, y alguien dijo algo gracioso y yo me reí al mismo tiempo que todos los demás. No un segundo después. No cuando ya todos habían seguido con la conversación. Al mismo tiempo. Y me di cuenta de lo que había pasado y sentí algo que solo puedo describir como una pequeña explosión de satisfacción en el pecho. La primera vez que alguien me preguntó, después de hablar conmigo por teléfono, si yo era de aquí, fue otro momento así. No lo preguntaron como un cumplido calculado. Lo preguntaron con genuina incertidumbre. Y yo dije que no, que era de Irán. Y hubo un silencio de sorpresa al otro lado del teléfono que me pareció el mejor sonido que había escuchado en mucho tiempo. La primera vez que pensé directamente en español, sin pasar por el persa o el inglés como idiomas intermediarios, fue un momento que noté porque fue diferente. Estaba caminando por la calle y pensé algo en español, una observación sobre algo que estaba viendo, y el pensamiento llegó completo y directo sin traducción. Y entendí que algo había cambiado en mi cabeza de manera fundamental. Que el español ya no era un código que descifraba. Era un idioma que pensaba. Esos momentos de alegría son los que hay que guardar para los días difíciles. Son la prueba de que el camino lleva a algún lugar. Son el recordatorio de por qué empezaste y de que el esfuerzo tiene una dirección y un destino aunque a veces no puedas verlos desde donde estás. Mi amigo, si hay una sola cosa que quiero que te lleves de esta historia, una sola, es esta. El aprendizaje de un idioma no es solo una habilidad que añades a tu currículum. Es una experiencia humana completa que te cambia, que amplía lo que eres capaz de ver y de sentir y de expresar. Que te da acceso a personas y a mundos y a maneras de pensar que de otra forma estarían cerrados para ti. Y ese acceso, mi amigo, no tiene precio alguno. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado esta historia larga de principio a fin. Por ser parte de esta conversación. Y recuerda, escríbeme en los comentarios desde donde estás viendo esto hoy. Te espero ahí abajo. Hasta la próxima, mi amigo.